Noche de lunes, actualidad a debate. Vamos a debatir, pues, concretamente, algo que es máxima actualidad, como es esta Semana de Pasión, la Semana Santa. ¿Es folclore? ¿Es arte? ¿Es cultura? Vamos a conocerlo en un instante. Para ello nos acompaña esta noche David Prieto, que es cristiano evangélico. David, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Isabel Viña, que es habitual contertulio de la casa. Isabel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y esta noche nos acompaña también Fernando Vidal, que es cofrade. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar por Isabel. Isabel, la Semana Santa de Medina del Campo, de Nava del Rey, de Sevilla, de Zamora, ¿qué es? ¿Es arte? ¿Es cachondeo? ¿Qué es? Porque es que no sabe, ya últimamente estamos hablando de la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? Hombre, yo creo que la Semana Santa en sí es una mezcla de todo, ¿no? Yo alguna vez que he asistido a las procesiones de Valladolid, pues la verdad es que es igual que en Nava del Rey, incluso en Medina del Campo. Yo creo que son procesiones, es un museo viviente, ¿no? Es un museo andante, itinerante por las calles. ¿Y qué hay detrás? Lo inevitable, como es en Nava del Rey las caras, como es en León la procesión del Genarín, como pasa en Cuenca, que va parando cada cofradía en cada bar y se toman sus chupitos o sus bebidas y demás. Yo creo que es una mezcla de todo. No deja de imperar lo religioso, lo mismo que lo pagano, es una mezcla de todo. David, como cristiano evangélico, cuando hablamos de Semana Santa, ¿vosotros qué es lo que notáis? ¿Que es algo religioso en sí? ¿Que es arte ver por esas tallas por las calles? En fin, ¿por qué te parece? Pues lo primero que vemos es que es algo sacrílego y contrario a la voluntad de Dios. Se pretende, por la imaginería que se representa y todos los actos, cómo honrar a Dios. Pero tenemos que ir a la Biblia para saber cuál sería la voluntad de Dios, y yo, con vuestro permiso, me he traído la Biblia católica que tengo en mi biblioteca, de Nácar Colunga, porque a veces entre evangélicos y católicos o la gente en general puede pensar que la Biblia dicen cosas diferentes. Pero en los 10 mandamientos, en el libro de Éxodo, se nos dice que no te harás imagen, escultura, ni imagen alguna de lo que hay en el cielo, en lo alto de los cielos, ni lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellas ni las adorarás. En el libro de los Salmos, por ejemplo, hay uno que es muy curioso, que es el Salmo 115, por si alguien luego quiere cotejar lo que estoy leyendo, pues dice literalmente, no es la Biblia que yo estoy acostumbrado a utilizar, dice, pero no a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre has de dar gloria por tu piedad y tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está tu Dios? Está nuestro Dios en los cielos y puede hacer cuanto quiere. Sus ídolos son plata y oro, obra de la mano de los hombres, tienen boca y no hablan, ojos y no ven, orejas y no oyen, narices y no huelen. Sus manos no palpan, sus pies no andan, no sale de su garganta su murmullo. Semejante a ellos serán los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, confía en Yahvé, Él es tu ayuda y tu escudo. Entonces, es una fiesta que tiene muchas connotaciones económicas positivas, sin duda, de folclore, de tradición, pero basado en la religión. Y claro, la religión cristiana, católica, la que más se conoce en nuestra España, y también es donde se vive esto, porque los cristianos evangélicos no hacemos estas imágenes y mucho menos procesiones, precisamente en obediencia a lo que dice la Biblia. Pues es algo sacrílego que realmente nos duele mucho en nuestro corazón ver la idolatría. No encontramos diferencia entre las personas que siguen los pasos, respetamos su libertad y su cultura, pero no vemos diferencia entre esos y aquellos paganos de lo que nos hablaban en la catequesis, cuando íbamos a la escuela, y nos hablaban de los pobres africanos que adoraban a las maderas. Ahora seguimos, porque vamos a conocer qué nos va a contar Fernando Vidal cuando hablamos de Semana Santa. ¿Qué es, Fernando, bajo tu opinión? ¿Es arte o es un poco sacrilegio, ¿no? Como dice en este caso David?
Bueno, yo sin entrar en discusiones teológicas aquí con el contertulio, sí que voy a decir que para mí, bueno, pues es una muestra de la fe, es una muestra de los que pues creemos en ese cristianismo, y es una muestra pues de lo que nosotros sentimos, y es bueno, pues una muestra pública de lo que nosotros pues creemos que, bueno, lo que fue la pasión y muerte de nuestro Señor, ¿no? Entonces, tú decías pues que hoy igual pues mucha gente se lo toma como folclore. Es verdad que muchas veces pues hay gente que se lo puede tomar como folclore, ¿no? Pero la base de esta fiesta, bueno, perdón, la base de esta conmemoración, bueno, pues es ni más ni menos pues que pues la pasión de Jesucristo, y yo creo que sobre esa base es donde debemos edificar un poco pues toda la conmemoración de lo que es la Semana Santa. No vamos a entrar pues también en el tema del folclore, que muchas veces se aprovecha, ¿no? Es verdad que en todas las fiestas, pues por toda nuestra tradición cultural y de muchos siglos, pues muchas veces hemos ido adaptando, bueno, pues otras tradiciones que se han ido pues asimilando a través del cristianismo. Pero es verdad que durante estos días lo que los cristianos reflejamos es pues la pasión vivida en Cristo y vivida en las calles de nuestros municipios, en este caso de Medina del Campo, que yo creo que aquí es uno de los sitios donde con más fuerza se puede vivir, ¿no? Lo que es la Semana Santa. De hecho, pues aquí lo que hemos conseguido, pues las cofradías, la Junta Local de Semana Santa, bueno, pues ha sido pues algo muy grande pues para lo que es Medina del Campo, porque esa tradición llevada a las calles y llevada pues desde el siglo XVI y más antes, si nos remontamos, bueno, pues a las primeras procesiones de disciplina que vino aquí San Vicente Ferrer en el siglo XV a principios, bueno, pues hay que decir que yo creo que la Semana Santa es una tradición religiosa más que lo que luego pues mucha gente pues asimila pues lo que es con cultura o tal, pero yo creo que la base es la base. Isabel. En parte tienes razón. Quiero decir que, por ejemplo, la Semana Santa de Medina del Campo ha sido declarada de interés turístico internacional, no de interés religioso internacional. No quiero hacer ninguna crítica a lo religioso, es al revés. Creo que es un compendio de las dos cosas. Simplemente vuelvo a comentar lo que he dicho antes. A mí me encanta, vuelvo a repetir, ver un museo viviente por la calle. El Cristo, el Nazareno, por ejemplo, de Nava, no deja de ser una de las tallas más importantes que hay, junto con el Cristo del Perdón, como puede pasar en Valladolid, como pasa en Medina, que hay distintas tallas que tienen más valor que otras. Luego el sentimiento. Yo simplemente he sido una persona que religiosamente ha sido criada en la libertad de religión y demás. Yo no puedo decir que soy católica porque mis padres me bautizaron y demás, pero no soy practicante. Entonces, ahondar en lo religioso, yo creo que no tengo criterio para hacerlo, porque yo no lo sigo como tal, ni lo vivo religiosamente. Simplemente quizá yo lo vivo un poco más por el arte y por el paganismo de una manera o de otra. David, por ejemplo, cuando una persona como tú pasea por las calles de Medina en plena Semana Santa y de repente ve a alguien que está, bueno, pues con ese sentimiento, que está llorando al ver la talla, que antes comentabas que para vosotros no es muy normal, ¿no? O esos cantos, esas saetas, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Pues siento dolor en el corazón, y siento que su propia ignorancia le lleva a esa actitud frente a una talla muy bonita que pretende representar a una divinidad, a Jesucristo, además de las veces, o a María como la mujer que Dios utilizó para dar humanidad a Jesús, pero están llevando delante de una madera, y eso es totalmente contrario al Espíritu de Dios. Entonces, como es contrario a ello, quiere decir que o está mal enseñada, está mal informada, o quizás por sí misma está tan lejos de Dios que en algo que hace pensando que puede agradar a Dios, consigue el objetivo contrario. Fijémonos en el libro de los Salmos, en el Salmo 78, versículo 56 y siguientes, habla del pueblo de Israel, que fue a quien fue dirigida la palabra, pero tentaron e irritaron al Dios Altísimo y no guardaron sus mandamientos. Se extraviaron y fueron infieles como sus padres y se volvieron como arco engañoso. Le irritaron con sus altos y le provocaron con sus esculturas. Esa es la actitud que las personas que veneran a esas imágenes,
ante las cuales sienten ese fervor que incluso les llega a sentir lágrimas, a llorar por esa imagen, por lo que están recordando o lo que están tratando de representar, y está irritando a Dios, que es el dador de la vida. Y Dios nos ha hecho libres, nos ha hecho a su imagen y semejanza, y nos da la oportunidad de obtener la salvación, la vida eterna, de acuerdo como nos revela en su palabra. Sí. Y por supuesto, nada tiene que ver con el cristianismo. Lo que pasa es que escuchándote uno puede pensar que hay muchos millones de personas que están equivocadas, ¿no? Por lo que estás comentando. En España son muchos los que sienten ese fervor popular, ¿no? por la Semana Santa. Fernando. Bueno, yo lo que creo es que, como comenta mi compañero, bueno, pues yo lo que me fijo es que nosotros hacemos pues estas prácticas religiosas de forma libre, de forma voluntaria, y es verdad que nosotros pues tenemos es un sentir positivo. Yo, por ejemplo, pues puedo ir a las fiestas o a alguna actividad de algún sitio, pero si eso no lo siento, voy a verlo y claro, es evidente que si voy, por ejemplo, pues a alguna actividad de algún tipo y yo no estoy predispuesto a esa actividad, bueno, pues yo lo veo, pues igual no le doy la importancia que pueda tener y tal. Pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, pues debido a nuestra tradición cristiana de muchos siglos, pues claro, vemos en esos Cristos o en esas tallas, bueno, pues cosas, bueno, evidentemente pues a la Madre de Dios, a Jesucristo y bueno, pues todo lo que es la pasión, ¿no? Pero nosotros creemos de forma positiva pues en lo que es la religión católica. Nosotros pues vemos esa grandeza de Dios en esas tallas, no lo vemos de forma negativa. A nadie se le obliga a salir, a nadie se le obliga a nada, pero creo que es un sentimiento positivo. Yo no creo que sea algo negativo. El sentir bueno, pues la grandeza de Dios, viendo las tallas, viendo las procesiones, viendo bueno, pues bueno, pues todo ese trabajo que han tenido los imagineros castellanos pues desde hace muchísimos siglos, toda esa tradición, todas esas imágenes que han paseado bueno, pues por nuestras calles, como bien decías Isabel, bueno, pues el Cristo, el Nazareno de aquí de Nava del Rey, que es muy parecido aquí al Nazareno de Medina del Campo, sí, que son pues hechos por un autor bueno, pues similar, pero yo no voy igual pues a lo que es si la talla es mejor o peor. A mí lo que igual me importa es lo que significa esa talla. Igual cuando vaya a Nava del Rey o cuando vaya a Fresno el Viejo o cuando vaya pues por ejemplo a Menorca o a donde sea, voy a sentir lo mismo, porque aunque mi Cristo sea el Nazareno o el de Isabel pues también igual sea el Nazareno, porque ella lo ha sentido por tradición, bueno, pues voy a sentir lo mismo, pero es un sentimiento que se va a dar aquí y en todos los sitios. Entonces yo creo que es un sentimiento positivo el ver a Dios también encarnado pues en el hombre. No creo que el luchar contra los símbolos sea algo pues del siglo XXI, no sé, yo vivo la religión igual desde un hombre del siglo XXI, pero bueno, yo creo que el cristianismo para mí es algo positivo, para mí significa vida, para mí significa generosidad, apoyo a los demás, que es una de las cosas que igual podemos hablar de lo de las cofradías del siglo XVI-XVII, pues que ellas se volcaban más en la generosidad y hoy pues las cofradías tendrían que igual tener ese cariz de generosidad hacia los demás, pero bueno, yo creo que es un sentimiento positivo que hacemos público y notorio en la calle. Isabel. Lo único, Fernando, rectificarte una cosa. Yo cuando he mencionado el tema del Nazareno, no es que yo sienta religiosamente al Nazareno, yo he comentado antes que yo las historias de Semana Santa no las sigo religiosamente, sino en la parte pagana, la parte artística. Y mogollón de sitios, perdón por la palabra mogollón, en diferentes sitios en los cuales yo he ido a ver las distintas procesiones, tienes razón en lo siguiente, que en cada parte se vive de una manera distinta. Entonces, yo no he comparado el Nazareno de un sitio con el Nazareno de otro, porque igual que a mí o a cualquier navarrés da la impresión de que pecamos un poquito de chauvinistas y creemos que lo nuestro es lo mejor, pues bueno, hombre, cuando vas a otros sitios no comparas, simplemente disfrutas de lo que ves en cada momento y en cada lugar, admirando de cada lugar y de cada momento su característica, simplemente. Y bueno, referente a lo religioso, yo la verdad es que en las procesiones de Nava yo veo a gente que se emociona. Lo mismo que cuando la bajada y subida de la Virgen, yo veo a gente que llora cuando dice sus vivas.
Y la verdad, yo no sería capaz, no soy creyente, vuelvo a repetir, quizá más bien no soy practicante, pero jamás saldrá de mi boca una crítica hacia ese sentimiento. ¿Por qué? Porque es un sentimiento interior, una forma de reaccionar ante la religión. Y por Dios, eso para mí me merece un respeto increíble. Igual que quiero que me respeten a mí si no me crea ningún tipo de sentimiento, ni lloro, ni hago otro tipo de cosas, simplemente. Y al respecto de los pasos, cuando has dicho de la imaginería castellana, es verdad que a finales del siglo XVI, principio del XVII, el movimiento artístico que salió en esos momentos, que fue el tenebrismo, fue una forma de la Iglesia Católica intentar sacar, como bien decías tú, sacar el tema de la representación de Cristo a la calle, que también tuvo su fondo político y que también tuvo su fondo religioso, incluso también tuvo su fondo de coacción. Pero bueno, vivimos en el siglo XXI, estoy hablando de tal y como se vive la Semana Santa en el siglo XXI, y como tal, pues, que cada uno simplemente creo que debe de vivirla con libertad, como lo sienta, y yo es que no me complico mucho dándolo excesivas vueltas, sí, la verdad. David, por ejemplo, cuando alguien que vive en Medina del Campo se entera que la Semana Santa de Medina ha sido declarada de interés turístico internacional, que es el máximo galardón que puede tener, a vosotros, los que sois cristianos evangélicos, ¿qué os parece todo eso? Bueno, una cosa es la imaginería, esas tallas que se han hecho, que están muy bien hechas en muchos sentidos. No conozco, me gusta tampoco mucho el tema de arte, y otra cosa es lo que pretende representar. Entonces, y como Semana Santa, como la imaginería que hay aquí en Medina guardada y cuidada por parte de aquellas personas que les encanta ese tipo de arte, pues es algo fenómeno. Económicamente, estupendo que venga mucha gente a ver esas tallas del siglo que sea, porque alguno comerá y se tomará un café en Medina, con lo cual nos ayudará a todos. Magnífico. Otra cosa es lo que pretenden representar. Y ahí tengo que insistir, porque lógicamente lo que pretende representar cuando nacen las procesiones allá en el siglo XIV, siglo XV, como ha comentado aquí ahora mismo Fernando con Vicente Ferrer en cuanto a Medina del Campo, pues nacen para representar un algo que no estaba explicado desde las iglesias y que no se conocía. La Biblia ha estado proscrita hasta prácticamente el año 50. Hasta el año 50 las Biblias católicas, hasta el Concilio Vaticano II, no se dejan en las manos de la gente que la quiera leer en un idioma diferente del latín. Y aún así tiene que ser con sus notas y explicada. La Semana Santa es una representación religiosa. Está muy bien todas las tallas, y como tales tallas lo podemos separar, sobre todo en este siglo XXI, que queremos separarlo todo, y especialmente lo que refiere a fe, de lo que se refiere a arte y demás cosas que vivimos en la sociedad. Pero no tenemos que perder de vista el origen, que es religioso, que pretende enseñar y pretende representar o ayudar a la gente a que pueda entender una situación ocurrida 14 siglos antes, 20 siglos antes de nuestro momento. Eso es lo que pretende. De ahí, de esa simple representación, como puede ser una obra de teatro, como puede ser una película de cine, salvando las distancias de que en los cines los vaqueros nunca mueren, y los indios tampoco, hay un gran trecho a ese fervor, sentir y adoración que se da a esas imágenes. Y es ahí donde incluso la Iglesia Católica, que es la que lo ha instado, lo mantiene, lo fomenta, y la gente sencilla lo cree y lo vive porque lo han vivido así y lo han visto así, y se va desarrollando quizás más. Pero es un grave error, porque están pensando que con esos peregrinajes, con ese caminar de rodillas, con ese flagelarse como hacen en algunos lugares, con ese crucificarse incluso, algunos están pretendiendo obtener o agradar a Dios y obtener, digamos, puntos para llegar al cielo, que es el fin último del ser humano. Los que creemos en la vida eterna, los católicos en su generalidad, debería decir todos, creen en la vida eterna, y entonces, creyendo en la vida eterna, que tenemos que prepararnos para esa vida eterna. Ahí está Cristo esperando, Él vive. Cuando Jesús murió, luego resucitó, y nos lo dice claramente la Biblia, y lo dicen multitud de testigos, cuyos testimonios están en la propia Biblia y también en la historia de los historiadores de la época, también se hicieron eco de ello. Como cristianos, generalizando,
católicos o evangélicos, con esa diferencia que nos marca los evangélicos, que buscamos seguir los principios puros del Evangelio sin ninguna añadida, los católicos, siguiendo la instrucción que reciben por parte de la Iglesia Católica desde Roma, cristianos se pretende, al fin, tenemos un fin final, una meta final, que es llegar al cielo y agradar a Dios. Entonces, postrándonos delante de esas imágenes, paseando esas imágenes, hablándoles que no nos pueden contestar, como he leído en los Salmos, entonces estamos irritando a Dios. Es decir, esas personas están irritando a Dios pese a su sencillez. Y lo lamentable es que nadie les explica cuál es el error que están cometiendo, no les permite en la mayor parte de los casos acceder a la información que es la Biblia para que puedan descubrirlo por sí mismos, y ellos mismos también, cuando les hablas, dicen, no me cuentes, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué hemos llegado? Hemos llegado a hacer de la Semana Santa, pues, permitidme, y no quiero ofender absolutamente a nadie, como un encierro. A quien le gustan los toros, llora por los toros, y en Tordesillas hemos visto pues personas que lloran por los toros que los matan de mala manera, y otros que lloran porque no les dejan sacar al toro de la vega y matarlo como quieren. Cada uno tiene su emotividad, pero claro, separemos lo que es la emotividad ante un hecho precioso, ese paisaje que podemos ver maravilloso, esa puesta de sol, esa creación o esa imagen que ha hecho un alfarero o un tallista, un imaginero, que puede ser muy bonita. Y otra cosa es que lo que representa realmente sea Dios, y eso me ayude a acercarme a Él. David, quiero recordar entonces que la Iglesia está equivocada, completamente equivocada, la Iglesia Católica. Desde el Papa, que consiente que a la calle salgan los pasos, ¿no? Desde el máximo exponente, como es el Papa, hasta cualquier sacerdote de Medina del Campo en este caso, que todos son participantes, ¿no? En eso que tú dices que es un sacrilegio, ¿no? Efectivamente, a la luz de lo que dice la Biblia, y he traído expresamente una versión autorizada por la Iglesia Católica y publicada por la Iglesia Católica, a la luz de lo que dice, están equivocados. Sí. Fernando, mientras estaba hablando David, tú de vez en cuando estabas como que no estabas muy de acuerdo con lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, pero lo que es bueno en la vida muchas veces es que haya diversidad de opiniones, ¿no? Y por eso enriquece la convivencia, ¿eh? Exactamente. Yo no voy a intentar convencer a nadie de nada, porque a estas alturas yo creo que ya convencer a nadie, pues yo creo que sería bastante complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, y cuando digo nosotros, digo, bueno, pues los cristianos y tal, pues entiéndase bien que vemos todo, o tenemos una concepción de la vida de forma positiva. El hecho de que se represente, de las representaciones, pues es evidente que de alguna manera pues, lo que era la Iglesia pues, en la antigüedad tenía que mostrar pues, pues, al pueblo llano pues, todo lo que era la pasión y muerte de Jesucristo, ¿no? Yo no entiendo que, vamos, o no veo que sea una ofensa a Dios. No creo que sea una ofensa a Dios. Una ofensa a Dios sería pues ir contra sus mandamientos, no matar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero agrandar la imagen de Dios o darle gracias a Dios, hombre, siempre hablando de que los extremismos, eso ya lo del tema de la flagelación y algunas cosas extremas que se puedan ver, por ejemplo, en Filipinas, que en Filipinas, bueno, pues hay algunas imágenes que solemos ver todas las Semanas Santas que son un poco extremas, que hacen, bueno, pues lo que es la crucifixión real, ¿no? Ahí yo ya no entro en que igual ellos se lo tomen de una forma pues bastante tradicional y lo tengan así, de esa manera hecho, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que el sacar a la calle algo que tú sientes en tu interior, que no creo que se haga daño a nadie, sino es una muestra pública de un sentimiento, yo creo que positivo, de bondad, de acercamiento a los demás, un sentimiento que podemos estar todos de acuerdo. Por ejemplo, pues los que no son creyentes, pues evidentemente yo creo que también tienen ese sentido del bien común, ¿no? Está claro, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es la religión, pues se intenta meter lo que es la religión con eso. Sí que es verdad que muchas veces desde la política, el Estado, el gobierno, y no digo de ahora, me refiero pues multisecularmente, pues ya desde el Imperio Romano, ha utilizado, bueno, pues a la religión muchas veces pues para sus propios fines, y es verdad que bueno, pues hoy en día también se han hecho alguna cosa así. Yo creo que se deben de dejar cada cosa en su sitio y en su punto justo de medida. La religión tiene que ir por un lado, el Estado tiene que ir por otro. Los que sean católicos
tendrán que acatar pues las decisiones de la doctrina católica, los que no lo sean pues tendrán que respetar la doctrina, como todos pues tenemos que respetarnos a todos, pero sí que es verdad que hay cosas que yo, por ejemplo, pues desde el siglo XXI no entiendo. Yo, por ejemplo, no intentaría hacer daño a nadie pues sacando, por ejemplo, la imagen de Jesucristo, que tampoco creo que haga ningún daño. Si bien pues los imaginarios lo hicieron para ello, ¿no? Evidentemente en esos siglos pues no existía pues los medios de comunicación como hoy existen, bueno, pues donde se puede mostrar pues lo que es la pasión y muerte, ¿no? Pero en aquella época se mostró así, y yo creo que eso lo hemos ligado siempre en nuestra genética, en nuestras tradiciones. Recordamos pues por ejemplo pues que nuestros antepasados también llevaron esos pasos también fueron sacados por las calles, y siempre yo creo que una de las líneas era, bueno, pues el hacer que esa tradición fuera multisecular, y que la fe católica no solo se viva estos días de Semana Santa, que también hay que decirlo, que muchos cofrades, pues también, como decía Isabel, bueno, pues en Nava del Rey, en cualquier sitio, bueno, pues lo viven de una forma especial. Yo sí que apelo a que los cofrades o los que sienten a Jesús no lo sientan, por ejemplo, esta semana, ¿no? Sino que sean los 365 días del año, y que a través de sus acciones positivas, y el que no sea católico o que sea de otra religión lo haga también de una forma similar, bueno, pues sí, vaya por el bien común. Isabel, te he visto antes anotando ahí. ¿Qué vas a comentar? No, la verdad, habías comentado tú que las primeras procesiones de disciplina fueron entre el siglo XIV y el siglo XV, pero sin imaginería. Nos remontamos, vuelvo a repetir, que a finales del XVI, primeros del XVII, es cuando, vuelvo a repetir, por un convenio político religioso, pero bueno, eso no tiene nada que ver en la actualidad, ha seguido la costumbre y demás. Referente a las hermandades o a las cofradías, la verdad es que lo que yo veo en Nava es muy curioso, lo comentaba vosotros fuera de pantalla, y es verdad, hay una cofradía en concreto que es la cofradía del Cristo atado a la columna, o vulgarmente, ves la diferencia de una manera oficial y de una manera más pagana, la cofradía de los verdes, ¿no? O más vulgarmente llamado, o más campechanamente hablando, la cofradía de los borrachos. Luego tenemos la cofradía del Santo Sepulcro, bueno, en fin, en definitiva, todas. Dentro de esas cofradías hay gente que es creyente y hay gente que no es creyente. ¿Es una contradicción? Pues no lo sé, pero es la realidad. O sea, eludir la realidad no la veo eludir. Vuelvo a repetir, que es una situación un poco peregrina, puede ser, pero es lo que se da en estos momentos en las cofradías que yo más cercanas tengo, y las que más o menos conozco a gente y demás. ¿Y qué quieres que te diga? En el momento que están procesionando lo hacen con toda la disciplina del mundo, lo hacen con todo el rigor del mundo y con todo el respeto del mundo. Está visto que en esta vida, vuelvo a repetir, hoy en día hay de todo, pero ante todo, me parece, en parte, lo que él dice también tiene razón, perdón, nunca me acuerdo de tu nombre. David. ¿Por qué? Porque si hay una Biblia en la cual, según los que crean en ella o según la gente que lo practica, es la palabra de Dios, pues tampoco es ninguna contradicción que se aplique literalmente la palabra de Dios. Lo comprendo y lo respeto. Yo simplemente intento no hacer de abogado del diablo, sino decir lo que creo y lo que siento, nada más. Sí, David. Sí, bueno, tenemos que partir del hecho, o del presupuesto, de que las procesiones de Semana Santa son un hecho religioso, y es para vivir la religiosidad. Y vivir la religiosidad, como la propia palabra religión significa, es volver a ligar la relación con Dios. Una persona que no es creyente, que no cree, y sale a una procesión, va simplemente a una fiesta, como el aficionado a los toros va al encierro. No le veo diferencia. Puede ir con toda seriedad y puede ir respetando a los que están a su alrededor. Pero si es una relación, o un restablecer la relación con Dios, y es un hecho religioso, no debemos olvidar a Dios y dejarle a un lado. Por muy bonito que quede, las procesiones, lo que conlleva, lo que pretende ser, es una representación de un hecho religioso. Un hecho religioso que está mal aplicado. Mal aplicado por lo que ya he dicho, y como comentaba Fernando sobre el tema de los mandamientos,
El segundo mandamiento de la ley de Dios es no hacerse imagen, escultura, imagen alguna de ellas, y no postrarse ante ellas, ni servirlas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga a los hijos en las iniquidades. Entonces, si los católicos, sinceros, pretenden servir a Dios, han de obedecer a Dios. Y el segundo mandamiento de la ley de Dios es no hacerse imágenes, no servirlas, no postrarse delante de ellas. Que queremos tener una representación, creo que dije ya algo antes parecido, como si fuera un teatro para que te imagines cómo vestían en aquella época, pues vale. Eso estará muy bien, pero estará en el museo entre cuatro paredes. Cuando lo procesionamos, o cuando lo procesionan, mejor dicho, es porque no tiene capacidad para moverse por sí mismo. Por eso, como dice el Salmo, tienen pies y no andan. Y además hay gente sinceramente equivocada que les hablan y tiene oídos pero no oyen, dice el Salmo. Y no solamente los que he leído, sino que hay bastantes citas más. En cambio, si es un hecho religioso, tenemos que ir al Cristo que estamos representando. Y el Cristo al que estamos representando, Jesucristo, no está muerto, está vivo. Cuando los ángeles mejor dicho, las mujeres, que fueron las primeras que fueron al sepulcro donde habían dejado a Jesús después de crucificado y después de sepultado en aquel sepulcro, en aquel huerto cerca de donde lo habían crucificado, se les apareció un ángel, dice Lucas 24, dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús mismo dijo que a Dios hemos de adorarlo en espíritu y en verdad, por lo siguiente no necesitamos ninguna imagen que nos represente cómo es la divinidad, porque entre otras cosas no sabemos cómo es. Él es espíritu, y un espíritu no tiene un reflejo que podamos hacer para representarlo y tenerlo ahí. Así es Dios. Él sí, cuando hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, nos dice los primeros versículos de la Biblia. Y esa imagen y semejanza es que nos hizo con un espíritu especial y además nos hizo eternos. Y nos hizo capaces de pensar y libres, y por consiguiente responsables. Sí, David, la Iglesia católica, bueno, pues a Jesucristo le tiene un hombre pues con pelo largo, con barba. Pues, hemos visto un poco, al menos tenemos esa sensación, ¿no? Para los cristianos evangélicos, Jesucristo, si no tenéis imágenes, ¿qué rostro tiene? ¿Tiene pelo largo? ¿Tiene barba? ¿Cómo vosotros os lo imagináis? Ya que no lo tenéis digamos, bueno, pues un poco la talla de Jesús. En el Israel, donde Jesús estuvo entre los hombres, ¿cómo vestían los hombres? ¿Cuál era la moda de la época? Hoy la moda es que los hombres llevamos el pelo corto, algunos rarillos lo llevan largo. Hace unos años la moda era llevarlo un poquito largo, ¿no? Son modas. ¿Cómo vestían en aquella época? Ni lo sabemos ni importa. Hay algunas representaciones en jarros de Grecia que han llegado a nosotros de cómo más o menos vestía la gente de Grecia en aquella época. Del pueblo de Israel no tenemos ninguna constancia porque ellos, muy prudentes con la voluntad de Dios, no hacían retratos. ¿Está equivocada la Iglesia con ese rostro que pone a Jesús con pelo largo y barba? Es un rostro de hombre. Ni pone ni quita. Fernando, cada vez que habla David veo que está de vez en cuando haciendo gestos como que no está muy de acuerdo con él, ¿eh? No, pero bueno, ya digo que muchas veces que en la variedad está muchas veces, bueno, pues vamos, yo entiendo que todos tengamos nuestra forma de pensar. Yo creo que muchas veces lo que es la Biblia o el sentimiento religioso, ha habido gente pues que según ha leído el texto sagrado o diferentes textos sagrados, lo ha interpretado de unas formas o de otras. Yo lo entiendo, yo sé que ha habido muchas corrientes religiosas, David pues pertenece a una de ellas, yo puedo pertenecer a otra, Isabel está aquí un poquillo en ese sentido al margen, ¿no? Pero bueno, está en el medio nuestro físicamente. Y entonces, bueno, a lo que voy. Sí que es verdad que, por ejemplo, vuelvo a repetir que representar a Cristo, pues se sabe cómo era, se sabe pues más o menos cómo vestía, se sabe pues por la historia, bueno, pues qué tipo de prendas se utilizaban en aquella época, el tema del vestido, el tema pues
se conoce hoy prácticamente un poco todo. Se sabe pues que tenía, bueno, pues esa barba, que tenía el pelo largo. Luego, si nos fijamos en la Sábana Santa, bueno, pues también pues vemos ahí pues un hombre de 33 años, bueno, pues con unas características físicas, bueno, pues que todos, bueno, pues nos vemos al Nazareno y lo asimilamos a Jesucristo, ¿no? Si igual le pusiéramos rubio y el pelo corto, pues no lo asimilaríamos a Cristo, ¿no? Pero bueno, todos asimilamos la imagen de Jesucristo y yo creo que es bastante aceptada. El representar a Dios hizo a su Hijo a nuestra imagen y semejanza. El que haya una representación de Jesucristo pues hecha en piedra, hecha en madera, hecha en cualquier tipo de material que el hombre pueda hacer, no creo que sea, vuelvo a decir, negativo. Nosotros no es solo el tema de representar a Cristo, es lo que Cristo en verdad representa. Cristo representa pues una fe, Cristo representa, bueno, pues una bondad, una generosidad, un sentimiento y muchísimas cosas que para explicarlo pues nos llevaríamos horas, ¿no? Pero todo lo veo en sentimientos positivos, siempre en positivo. Nunca veo nada en negativo ni en contraposición de. Yo es lo que quiero dejar claro, que yo entiendo la fe, bueno, pues desde ese positivismo moral y desde ese humanismo, pues que yo creo que es mayoritario en la sociedad española, pero bueno, que tiene que haber de todo, ¿no? Que para eso es la viña del Señor. Isabel. Tú lo has dicho, Fernando, tiene que haber de todo y estoy totalmente convencida que el humanismo puede existir en la religión judía, en la religión evangélica, en la religión católica y en los no creyentes o agnósticos. La verdad es que lo más importante de todas las religiones, yo creo que incluso al margen de todas las religiones, es el ser humano. Y que el ser humano contemple a otro ser humano como tal. Respecto a la palabra de Dios, según dicen los creyentes y que vienen en el libro sagrado, la Biblia y demás, yo personalmente la he leído y yo personalmente, si tomara cada palabra al pie de la letra, estoy totalmente convencida de que las mujeres salimos muy mal perdidas. O sea, salimos muy mal paradas, pero muy mal paradas las mujeres, literalmente y describiéndolo literalmente. No te puedo decir en qué versículo, en qué tal, pero creo que en general no salimos muy bien paradas. Remitiéndome al siglo XXI, el derecho a la igualdad, el derecho a todo por lo que la mujer lleva luchando durante mucho tiempo. Después de eso, pues vuelvo a decir lo mismo. El sentimiento religioso es aquel que cada uno quiera tener, el que cada uno quiera tomar, el que cada uno libremente lo exprese como quiera. Isabel, y repito, que nos dejen a los demás hacer lo mismo. ¿Tú crees que Dios se sentiría molesto por verse reflejado en las calles con ese fervor popular o no? Como es que dice David que es un sacrilegio, que Dios ni mucho menos le hubiese gustado o le gustaría. ¿Tú crees que le puede molestar? Eso es muy sencillo de contestar. A mí me da igual, no lo sé, no soy creyente, entonces es algo que no he llegado a pensar nunca. A él, a David, lo entiendo perfectamente, que llegue a sentir lo que él ha dicho. ¿Por qué? Porque él tiene su creencia. Y Fernando, igualmente, comprendo que exprese lo que ha expresado y demás. Lo único que tengo que hacer también un matiz al respecto. Creo que según Heródoto, la historia que refleja más la existencia, o sea, hablo de la historia más contrastada, más firme, es la que hacían o seguían, o la mala costumbre que tenían los romanos de a cada paso escribir lo que pasaba en ese momento y tal. Y creo que dentro de esa historia es verdad que las características de ese hombre llamado Jesucristo eran más o menos así, pero bueno, porque eran las connotaciones estéticas que había en ese momento. Sin más, no iba a ir con un pantalón vaquero roto, con una americana o con una corbata. La respuesta es muy fácil, pero no me has dicho si Dios se sentiría molesto, si se viese reflejado en la calle. Pues sí, no es muy fácil, pero no me lo dices. ¿Sí o no? No lo sé, porque yo no creo. Entonces, como no creyente, no puedo decir qué sentiría una persona en la que no creo. No sé si también me entiendes. Lo que tienen que entender son los espectadores, que son los que Vamos están a en casa ver, ahí. es como si tú ahora mismo me preguntas ¿qué crees que pensaría políticamente Rajoy al respecto de la política de Rubalcaba? Pues te diría, muy mal. ¿Por qué?
porque es de una ideología totalmente contraria. ¿Qué quiere decir? Pues que como ser humano, podría hablar como ser humano, Jesucristo como hombre, no creo que le molestara. Como Dios, en algo que no creo, no puedo opinar. Has dicho bien, como hombre no creo que le molestara. Como hombre no lo creo, totalmente convencida. David, sí, seguimos avanzando con el debate, y yo estoy convencido que hay muchas personas que son de la Iglesia Cristiana Evangélica, de otras localidades de España, que se acerquen estos días a Medina, ¿no? para conocer Medina, de plan turístico, ¿o crees que no? ¿O crees que estos días huyen los cristianos evangélicos de todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, con esa manifestación popular y religiosa? Si alguno viene, no vendrá a ver las procesiones, eso te lo aseguro. Puede venir a comer no un tienen buen conocimiento lechazo. por ver nuestras tallas, es decir, fíjate, bueno, pues en Medina hablan del Nazareno, hablan de la tabla de la columna, hablan de la Virgen de las Angustias, ¿no tienen esa curiosidad, ¿no? Por ver la talla, una talla de tantos años? Puedo asegurar que no. Puedo asegurar que no, porque igual que a mí tampoco me llama la atención ir a Zamora o ir a Sevilla a ver esas tallas tan preciosas, no por las tallas en sí, sino que como representan lo que representan, entonces eso me impide recrear la vista en esa figura que han podido hacer y lo que es la talla y la madera en sí. Entonces no van a venir. Si vienen, vendrán a comer un buen lechazo y otras cositas que tenemos por esa tierra. Un matiz, ahora continúas. Y yo, por ejemplo, antes has dicho que para muchos de los cristianos evangélicos, pues posiblemente sea un trozo de madera, ¿no? Lo que estamos viendo. Yo ahora mismo voy a África, a una tribu a pasar unos días, y me dicen que va a haber una procesión con un trozo de madera que simboliza a su Dios o a quien sea, y yo por curiosidad voy a verlo. Aunque no vaya conmigo esa película, digamos, ¿no? Sí. Por curiosidad. Entonces yo, un cristiano evangélico, pues, no sé, por ver perfectamente la talla del Nazareno de Medina, no sé si le puede afectar o no. No he visto los documentales de las dos donde ya te lo enseñan y dices, para verlo de cerca no tiene ningún interés. Bueno. Ya lo he visto de lejos. Entonces no tiene ningún interés. Y lo que sí que realmente hemos de pensar, y es muy importante, y quizás tengo que insistir en ello, se supone que es una representación religiosa. Y si es religiosa, tenemos que cuidar el hecho religioso. Y la mejor forma de conocer el hecho religioso de acuerdo con la voluntad de Dios es conocer lo que dice Jesús. Jesús invitaba a los judíos, a quienes vino en primer lugar a hablar, a que escudriñaran las Escrituras, porque ellas son las que daban testimonio de Él, de cómo iba a venir, etc. A lo largo de toda la Escritura encontramos un montón de referencias de cómo va a ser ese Mesías, ese enviado que habría de venir, que los judíos aún siguen esperando, porque no ha venido el libertador que ellos esperaban. Y se nos dice en el libro de Isaías cómo era, cómo es, sin atractivo para la gente. Hemos hecho unas imágenes que son muy atractivas para la gente, pero el verdadero Cristo no lo aprueba. Por otro lado, cristiano, la palabra cristiano a veces tiene malas connotaciones, y la palabra cristiano se dio en Antioquía a aquellos que seguían el camino de Jesús. Y Jesús dice en Juan 17, cuando está orando por los discípulos, seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Entonces eso ya, en la libertad con que Dios ha hecho a cada persona, tiene que juzgar si lo que está haciendo está de acuerdo con lo que Jesús ha dicho. ¿Y cómo podemos saber lo que Jesús ha dicho? Es yendo a la Escritura, yendo a la Biblia. Ahí es donde se nos dice lo que está dicho. Decía Isabel antes que las mujeres salen muy mal paradas. Bueno, la gente que no ha leído bien la Biblia ve a las mujeres muy mal paradas en la Biblia, porque Jesús las mejores conversaciones las tiene con mujeres, y a las que más ama y a las que más defiende. Y eso es precioso. Simplemente leyendo los evangelios, el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos, vemos el trato que Jesús tiene con las mujeres, donde las dignifica exactamente igual que los hombres y les exige exactamente igual que los hombres, porque para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer. Y cuando los que creemos dejemos esta vida y vayamos al cielo, a ese lugar precioso en la presencia de Dios, allí ni seremos hombres ni seremos mujeres. No hay sexos, no hay maridos, no hay mujeres. Por otro lado, la Biblia es la que nos enseña los mejores secretos para llevarnos todos bien y respetarnos bajo la responsabilidad que cada uno tiene en las decisiones que tome. Dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte que como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Es decir, a nadie quiere que lo maten, por consiguiente no debe matar.
A nadie le gusta que lo roben, por consiguiente no ha de robar. A nadie le gusta que lo engañen, por consiguiente no ha de engañar. A nadie le gusta que lo obliguen a ir contra sus principios. No obliguemos a otros que vayan contra sus principios. Por eso respetamos. Ahora, el respetar no quiere decir que enmudezcamos o que digamos el parabién de aquello con lo que no compartimos o no estamos de acuerdo. Y es un poco, entiendo, la razón de esta tertulia. Y es lo que yo trato de expresar. Respeto la libertad y la equivocación de las personas que, a mi juicio, y a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, están equivocadas. Y simplemente un llamamiento. Sí. Mirad lo que dice Dios y sed sus amigos. Mirad lo que dice Jesús, sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Hay una cosa, Fernando, que lleva razón David, y es que seguramente que la gente que venga a Medina va a probar un lechazo extraordinario, porque tenemos unos restaurantes en Medina, cualquiera que sea, una gastronomía fenomenal, al margen de las tallas, ¿no? Sí, bueno, distendiendo un poco el debate, sí que es verdad que bueno, pues muchas veces se busca pues algunas de las cosas, bueno, pues que enriquecen lo que es la Semana Santa. El tema gastronómico, bueno, en Semana Santa estamos en tiempo de Cuaresma y bueno, pues estamos, bueno, pues los cristianos igual no comemos ese lechazo, ¿no?, estos días, pero bueno, pero podemos comerlo el miércoles y el jueves y el martes, que no estamos ahí, sí, bueno, el viernes no, se puede comer, si aquí no se obliga a nadie, ¿no?, como digo yo, pero bueno, que me refiero a que muchas veces sí que es verdad que es muy importante dentro de lo que es la Semana Santa otras cosas que se hacen pues en su conjunto, ¿no?, en el tema de la Semana Santa, no solo, por ejemplo, pues el tema de las procesiones, que es algo yo creo que bastante importante y bastante concluyente de lo que es pues una fe y lo que es pues el mostrar unos hechos simple y llanamente. No voy a entrar en más disquisiciones, pero yo creo que es algo que es mostrar pues lo que pasó y ya está. Y lo que decías, bueno, pues sí que es verdad que hay muchas cosas que rodean a la Semana Santa, pero tenemos que decir que, por ejemplo, aquí en Castilla nos estamos caracterizando por dar un sentido a la Semana Santa de austeridad, de sobriedad, de solemnidad. Nosotros aquí en Castilla tenemos una Semana Santa que la gente que nos visita, la gente que nos viene a ver en nuestras Semanas Santas, yo creo que siente, por ejemplo, muchas veces lo hemos hablado, que siente ese silencio, que ese silencio se escucha en nuestras calles, que sienten que los cofrades, bueno, pues tienen un respeto hacia su Dios, hacia Jesucristo, hacia la Virgen, y que nosotros, bueno, pues hacemos eso de la mejor manera posible, con la mayor respeto posible y dando gracias a Dios pues por habernos enseñado pues ese camino a seguir, ¿no? Pero es eso, es esa muestra de la fe, que nos lleva, bueno, pues a procesionar, a enseñar, bueno, pues a seguir el camino de Jesucristo. Es verdad, nosotros no estuvimos allí, no lo hemos visto, nos guiamos igual por algunas escrituras antiguas, que en muchos casos pues igual fueron bastante posteriores a la muerte de Jesús, ¿no? Pero sí que es verdad que yo entiendo que muchas veces lo que hay escrito se pueda interpretar de algunas maneras, unos las interpretan de una forma, otros de otra. Respeto todas las interpretaciones, siempre que sean con respeto a todos los demás, pues hay que respetar todo, es evidente, pero yo creo que el acompañamiento a Jesús en ese camino es lo que nosotros queremos mostrar aquí. Y repito, aquí en Medina del Campo, en nuestra comarca, en Valladolid, en Castilla y León, nosotros tenemos una suma, una suma exquisitez a la hora de sacar esas procesiones con una gran dignidad. Nosotros aquí no tenemos igual otros elementos de folclore que puedan tener en otros sitios, y respeto todas las Semanas Santas, todas me parecen que tienen pues unas características también propias al pueblo, ¿no? Porque Isabel, que es buena castellana, pues sabe que los castellanos pues es gente recia, es gente sencilla, es gente abigarrada, y ellos van a mostrar, bueno, pues la fe de esa manera, ¿no? Los andaluces la muestran de otra manera, pero hay que respetar un poco también todo, sí. Precisamente el pregonero Ricardo Flecha hacía alusiones, ¿no?, a esas dos manifestaciones, a esas dos Semanas Santas, la andaluza y la castellana. Isabel, vamos a ir poco a poco cerrando, vamos con una última ronda ya, por si quieres ir, bueno, aportando algo que me hayas dicho en lo que va de noche. No, me ha resultado curiosas las afirmaciones, los comentarios de la Biblia de David, porque es cierto que es curioso, porque como muchas interpretaciones hoy en día podemos hablar y las podemos llevar a cualquier comentario, a cualquier coloquio, porque no literalmente como tú lo has dicho, pero
casi lo mismo cuando comentamos lo que no quiero para mí no lo quiero para los demás, o el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Eso, sabes que coloquialmente hoy en día cualquiera lo podemos utilizar. Es lo bonito y lo positivo, porque es una cosa de verdad que siempre me gusta ver lo positivo y lo bueno de cada religión, de cada libro, y es con lo que me quedo, de verdad. Decir, pues, si me das 2 segundos lo digo rápido, sí. Agradecer a todos los cofrades y a todas las, porque no me pega la palabra hermandades, en Nava del Rey, lo que normalmente es cofrade, cofradías, agradecerles el esfuerzo que llevan haciendo durante tantos y tantos años, y a toda la Junta de Semana Santa por el esfuerzo, la lucha y el tesón que han tenido. Repito, a la Junta de Semana Santa y a todos los cofrades. No queremos, yo como navarresa, no quiero que ningún ayuntamiento, ni anteriores, ni el que está ahora, ni los que vengan, intenten acapararse, intenten hacer declaraciones como es el ayuntamiento actual, tal y como le oí aquí al alcalde, mi alcalde, porque es mi alcalde, es el alcalde de mi ciudad, Guzmán Gómez Alonso, diciendo como que daba la impresión de que él había reinventado la Semana Santa. No, la Semana Santa, vuelvo a repetir, es de cada cofrade, de cada ciudadano y sobre todo el esfuerzo conjunto de toda la Junta de Semana Santa. David, la última intervención, para concluir, pero antes sí me gustaría que mostrases a nuestros espectadores, tenemos un par de películas ahí, ¿verdad? Bueno, pues sí, he traído 2 películas que se han hecho de muchas que hay. Una narra la historia de Jesús y la otra de Magdalena, y esto pues se lo queremos regalar a todo el que lo quiera tener y lo quiera ver en su casa. Para ello simplemente que llamen por teléfono a un contestador que tenemos en nuestro local, que es el 983-8107-39, y se lo regalamos. O que mejor pasen por el local, nos acompañen una mañana de domingo a las 11:15 y se lo regalamos también. Pero no es condición ni quedarse ni escucharnos, simplemente que nos conozcan y que conozcan una visión evangélica de lo que sucedió en la pasión de Cristo y lo que fue la relación con Magdalena. De estas 2 películas es un regalo. La regala la Iglesia Evangélica de Medina. Para finalizar, ¿algo más que sí, aportar? Quisiera aprovechar esta oportunidad, dar gracias a ti particularmente por esta invitación y a los contertulios por todo lo que hemos hablado. Y lógicamente, como cristiano evangélico y creyente, pues tengo que hacer hincapié en lo que es la fe. En lo que es la fe. La cultura está bien, pero es importante la fe, y puesto que la Semana Santa gira en torno a la fe y al momento de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, sí. Perdón, porque no me sale la palabra, quiero invitar a todos a que lean la Biblia. Sin duda que en todas las casas hay una Biblia, cójanla, busquen el Evangelio de Juan y léanlo. Y párense especialmente en el capítulo 3, versículo 16, que dice que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Mediten en eso y descubran lo que Jesús quiere y obren en consecuencia y en libertad. Muchas gracias, David. Para finalizar, Fernando, último turno de tertulia, por si quieres aportar algo que no haya dicho en este ratito que estamos hablando. Nada más que pues en la línea de Isabel, pues agradecer a todas las cofradías, a todos los hermanos cofrades, a la Junta Local de Semana Santa. Yo simplemente estoy aquí como un cofrade más, sí. No vengo en representación de nadie, pero sí que es verdad... Vienes en representación de Fernando Vidal. Bueno, de mí mismo, exactamente. Pero sí que es verdad que, bueno, pues cuando me llamasteis y me dijisteis de qué iba el tema, pues la verdad es que sí, que es una cosa que yo también siento de forma particular y que también pertenezco a una cofradía y pertenecía a la Junta de Semana Santa y tengo muy buenos amigos ahí, y yo creo que lo que hay que animar es a toda esa gente a que viva esa fe. Yo creo que con esas imágenes de Jesús, bueno, pues yo creo que nosotros vamos a vivir, bueno, pues ese camino pues que por la que le llevamos desgraciadamente los hombres a Cristo, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a intentar es, bueno, pues ser un poco mejores, que es de lo que se trata, seguir, como decía David, bueno, pues las enseñanzas de Jesucristo, y bueno, pues
hacer que no solo bueno, pues estas enseñanzas se queden en esta semana de pasión, ¿no? Sino que durante el año, bueno, pues seamos capaces de ayudar a los demás, ahora mismo que estamos en crisis, ayudar a la gente, tener ese corazón y esa caridad que yo creo que nos tiene que caracterizar pues a todos los humanos. Sí, pues, si me perdonas, sí. Javier, no me gusta la palabra caridad, me gusta la palabra derecho civil, solidaridad y sobre todo dignidad. Creo que la caridad es algo que deberíamos de borrar ya de nuestra sociedad y sobre todo hablar de la dignidad humana. Sí, bueno, lo que es ayudar a la sí, gente. y sobre todo que me disculpen los de la cofradía, como he dicho antes, de los verdes, o la cofradía de, como se llama vulgarmente, los borrachos, por haber dicho el Santo Sepulcro cuando es la oración del huerto. Como está en verde, su túnica es en verde, simplemente. Pues yo cuando planteaba sinceramente este debate, digo, no sé qué puede pasar, porque cuando hablas de religión, la gente como que se echa un poco para atrás, digo, a lo mejor no va a gustar, pero después de que ha finalizado, yo estoy convencido que ha sido entretenido para todos nuestros espectadores. Es una opinión por la forma tan interesante de llevarlo adelante, David, Isabel y Fernando. Gracias, y que ustedes dos pasen una buena Semana Santa, y David, dentro de lo que cabe, pues que tengas unos felices días, ¿de acuerdo? Buenas noches. Buenas noches.